Bien, hermanos, estamos ya conectados. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Disculpen porque siempre la conexión es un poquito lenta, pero bueno, lo más importante no es la conexión, pero también es el estudio que nos trae nuestro hermano Marcelo Tolosa esta tarde, que esperamos sea edificación para todos y cada uno de los que estamos conectados esta tarde. Igualmente le damos la bienvenida a todas las personas y hermanos que se van a conectar a través del sistema del Facebook. Así que esperamos que, como siempre ha sido el objetivo de esta plataforma, que nos podamos animar, exhortar y obviamente aprender lo que la palabra de alguna manera u otra nos enseña y de alguna otra manera también nos anima, ¿verdad? Así que voy a pedir a mi hermano, si es posible, hermano Luis Castaño, si es posible que nos pueda guiar en esta primera oración para darle paso a nuestro hermano Marcelo, por favor, si es posible. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Suplicamos que conforme sea tu misericordia, nos ayudes. Bendice a los hermanos que van a escuchar hoy, a todos, bendícenos. Bendice al expositor para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, nos haga meditar y reflexionar. Estamos contigo, Señor. Quédate con nosotros en este momento y ayúdanos que salgamos siempre edificados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Bien, hermano Marcelo, gracias primero que nada a usted por aceptar la invitación. Esperamos que el Señor le bendiga a usted y obviamente a toda su familia, como también a los hermanos que se reúnen allá en Quintero. Así que si quiere, ya está listo su micrófono, adelante, por favor, hermano. Gracias. Para compartir nomás ahora. Muy buenas noches a todos. Como ya está anunciado, no sé si el hermano envió algo, pero el tema de esta noche es el tema de la adoración. Y ahí el hermano Marvin se va a repetir el plato. Ya habíamos hablado del tema en la congregación en Panamá. Sí. Y bueno, comenzando con una pregunta. Está compartiendo la imagen de... No sé quién está compartiendo. Creo que me equivoqué. Bueno, con la pregunta de qué es la palabra adoración y también considerando la siguiente interrogante, no sé si alguna vez se la hicieron ustedes, yo me la hice, sí. ¿Por qué Dios necesita que le adoren? ¿O por qué Dios, cierto, pide adoración? ¿Acaso es tan importante para Dios esto que nosotros adoremos? ¿O estamos equivocados en el concepto de adoración? ¿O humanamente entendemos, ¿no es cierto?, lo que es adoración y entendemos mal, ¿no?, lo que significa todo eso? Ya que muchos objetan eso diciendo que Dios es un Dios egocéntrico porque quiere que lo adoren, es un Dios egoísta. Entonces, vamos a ver en esta noche qué significa la palabra adorar, cómo se usa en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y qué connotaciones importantes tienen para los cristianos, cómo debería ser, ¿no es cierto?, nuestra adoración también a Dios. Que vamos a concentrarnos en ese tema. Ahí ya estoy compartiendo la imagen, ¿ya? Ahí pueden ver, ¿no? Correcto, sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de adoración, como dice el hermano Néstor, se me viene a la mente un texto. Se me viene a la mente un versículo, dice. Y se me viene a la mente lo que hizo Pablo en el Areópago, cuando él, ¿no es cierto?, hace esta exposición acerca de la adoración a Dios y habla acerca, ¿no?, de los ídolos que estaban ahí. Así que vamos a leer en Hechos, capítulo 17, del 22 al 27, que esa tal vez será una de las mejores exposiciones de Pablo, ¿no? A mí me encanta cómo él habla acá, cómo él expone, cómo él enseña a través, ¿no es cierto?, de ídolos,
a través de del Dios no conocido que ellos tenían ahí, cómo Él da vuelta a todo y les enseña acerca del Dios verdadero. Y lo que dice su palabra acá, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, ahí podríamos responder esa pregunta, ¿no? Si Dios necesita ser adorado, si Dios necesita de nosotros para subsistir. Es un interrogante, ¿no? Que quisiera responder ahora con estos versículos, pero hay mucho más que hablar acerca de la palabra adoración. Y que en primera instancia vemos que Dios no necesita ser adorado. Dios no necesita, ¿no es cierto?, de manos de hombre para hacer un templo, nada de eso. Pero sí Dios quiere algo para nosotros. Dios dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. De alguna manera el hombre se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de la creación, de las maravillas de Dios, si puede meditar en ellas, si puede reflexionar, entonces puede entender, ¿no es cierto?, que Dios es el creador y lo puede buscar. Así que, como preámbulo a lo que es la palabra adoración, vamos ahora a ver diferentes usos de la palabra adoración. Así que vamos a comenzar por la más común, por la más simple o la más visual, ¿ya? Que es la palabra que del Antiguo Testamento, ¿ya? En hebreo, por eso en hebreo, la palabra chajá, que quiere decir adorar, postrarse, bajarse o inclinarse. O sea, vamos a hablar de la palabra adorar, la palabra física. Físicamente adorar es postrarse. Y en un ejemplo acá, en Génesis 18:2, dice, y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Otras versiones dicen, y adoró. Adoró, o sea, se postró. Esta es la palabra para decir adoración cuando se postra. Y en el Nuevo Testamento, la palabra sería similar, ¿no?, a lo que, lo que es el significado ya de adorar, de arrodillarse, es la palabra proscuneo, que significa besar, dice, como el perro lame la mano del amo. Agazaparse o abanicar. Postrarse en homenaje, hacer reverencia, suplicar. Entonces, entendemos con estas dos palabras, primeramente, que la palabra adorar tiene que ver con un acto físico, ¿ya? Con agacharse, con besar la mano, con hacer una reverencia, ya sea a Dios o a los reyes, ¿no? Esa reverencia que se hacía, y que tiene que ver con algo físico. En muchas ocasiones tiene que ver con algo físico. Pero, como les dije anteriormente, la palabra adorar tiene que ver mucho más que con algo físico, ¿ya? Así que vamos a seguir viendo algunos pasajes de la Escritura. Apocalipsis 5:14. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. O sea, hicieron una señal de reverencia, una señal en el cual, ¿no es cierto?, uno está sometido a alguien. Se postraron físicamente. En Job 1:20,
en una versión popular, dice, en ese momento Job se levantó, se rasgó la vestidura, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. O sea, la actitud corporal, cuando el cuerpo cae al suelo y uno cae de rodillas a Dios. Eso es una actitud de adoración. O adorar, ¿no es cierto? Agachado, postrado en el suelo. Y uno normalmente no lo hace. Normalmente la iglesia del Señor esto no lo hace, ¿no? Las oraciones que hacemos, lo hacemos parado, no lo hacemos arrodillado, ¿no? Sin embargo, cuando uno está sola, tal vez muchos de ustedes lo harán, ¿no es cierto?, en actitud de humildad, en aflicción también por los problemas que tenemos. Entonces, adoptamos esta actitud de adoración, que tiene que ver, ¿no?, con el compungir nuestro corazón, el suplicar a Dios algo, ¿no es cierto?, que realmente necesitamos, o muchas veces para el pecado. A veces el pecado hace, ¿no es cierto?, que nosotros caigamos en una actitud de adoración, como es, ¿no es cierto?, arrodillados. Así que esta es la primera, ¿no es cierto?, palabra, el uso que vemos de la palabra adoración. Y los siguientes usos sí ya nos van a llamar más la atención porque tal vez no los conocemos. El que más conocemos es es la palabra, la actitud. Bueno, la palabra minjá, ahora, que tiene que ver con ofrenda, un tributo o presente, ¿no es cierto?, que se hace a Dios o a los dioses, es la misma palabra para todos. Y vamos a ver el típico caso de ofrenda, el más conocido, que es el de Abraham. En Génesis 22:5 dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Si nos quedamos con la palabra anterior, ¿no es cierto?, de adorar, pensamos que Abraham lo que hizo ahí es arrodillarse. Pero no, aquí la palabra minjá dice que adorar es llevar una ofrenda, es ofrendar, ¿ya? Dice un tributo, presente, ofrenda. Entonces los traductores, en vez de colocar llevaremos una ofrenda o haremos un sacrificio, acá colocan adorar. Sin embargo, en otras traducciones también, ¿no es cierto?, puede decir hacer un presente o una oblación. Por lo tanto, tenemos otra palabra acá para las traducciones, ¿no?, que dicen adorar. O sea, adorar a Dios es hacer una ofrenda. Nosotros sabemos la ofrenda que Abraham llevaba, ¿no? Nosotros sabemos, ¿cierto?, cuál es la historia de todo esto. Así que, otro caso, en Génesis 4:3, ya el caso de Caín y Abel, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, o sea, trajo su adoración. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y podríamos decir también, y a su adoración. Sabemos también la historia de Caín y Abel, ¿no? Cómo fue esto y por qué Abel fue mirado con agrado de parte del Señor por su ofrenda. Pero lo que nos interesa acá es ver que la palabra ofrenda acá es también la palabra minjá, por lo tanto, es lo mismo que sale acá en lo que dice Abraham, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, haremos el sacrificio o haremos la ofrenda a Dios. Otra palabra que sale, ya tenemos dos. Tenemos, ¿no es cierto?, la de postrarse físicamente y ahora tenemos la de ofrenda. Es la palabra yaré, que es temer o temor reverente. Cuando uno adora a Dios, dice yo adoro a Dios, ¿no es cierto? Y cada uno de ustedes dice adora a Dios. Quiere decir que tenemos un temor a Dios cuando decimos yo adoro al Dios único verdadero. Segunda de Reyes 17:34 dice, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob. Según la Nueva Versión Internacional,
puso acá adorar. Pero acá en adorar no sale la palabra minjá, ni yaré, la otra palabra, perdón, sale yaré, que quiere decir temor reverente. Por lo tanto, en otras traducciones más, ¿no es cierto?, populares, o que parafrasean, ¿no? Dicen, no tienen temor reverente, no temen a Dios. Dice, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres paganas, ¿no? Y no tienen un temor reverente a Dios, ni actúan según sus decretos y normas, porque no adorar a Dios, no tener un temor reverente a Dios, es actuar, ¿no es cierto?, en forma diferente a lo que Dios pide, es no actuar según sus decretos y sus normas. Entonces, acá tenemos ya otra muestra de la palabra adoración que tiene que ver con el temor reverente que cada uno tiene a Dios. Entonces, cuando decimos yo adoro a Dios, no adoro a imágenes, por ejemplo, no adoro a otros ídolos, estamos diciendo que yo, ¿no es cierto?, tengo un temor reverente a Dios y obedezco sus leyes. O sea, el que adora a Dios, obedece. Bien, siguiendo con esto, tenemos otra palabra más, y que aquí tal vez nos podríamos detener un ratito más. La palabra Atzará, que son las fiestas solemnes. En Isaías 1:13 dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Acá está hablando ya de la palabra Azará, que habla de fiestas solemnes, de la fiesta, ¿no es cierto?, que hacía el pueblo de Israel para traer ofrendas, para el incienso, para celebrar ciertos días, ¿no es cierto?, como el día de reposo, y cuando se juntaban todos en asamblea. No soporto que con su adoración me ofendan. Y acá se me viene, bueno, como dice el hermano Néstor, se me viene a la mente también lo que se refiere al día del Señor. El día del Señor muchas veces nosotros decimos, aunque no dice, ¿no es cierto?, así la Escritura, decimos el día de adoración. Y esto es muy parecido a eso, el día de adoración. Imagínense si esto lo dijera en el Nuevo Testamento, ¿ya? Dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. Después vamos a ver en el Nuevo Testamento qué es la ofrenda, ¿no? El incienso, que es, ¿no es cierto?, un símil de la oración, de las oraciones que suben a Dios, es para mí una abominación. Los días de celebración, ya sea este el primer día de semana, ¿no? Dice, de la asamblea convocada, dice, no soporto que con su adoración me ofendan. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo de corazón, no lo estaban haciendo en obediencia a Dios realmente y estaban en pecado. Por lo tanto, dice que Dios no soportaba esta adoración, o sea, esta atzará, o estas fiestas solemnes que hacían cuando se juntaban y ellos decían que se iban a juntar a adorar. Entonces ahí que ya tenemos, ¿no es cierto?, cuatro términos acerca de la palabra adoración, que es la arrodillarse, ¿no?, o la parte física, cuando uno besa la mano de alguien en actitud de adoración, cuando se arrodilla, cuando hace una reverencia, ¿ya? Esa es una forma física. La otra, ¿no?, está en la ofrenda, hacer un sacrificio. La otra sería cuando uno dice que adora a Dios, que yo temo a Dios, ¿ya? Y esta otra cuando celebra el día o el día de adoración. Bueno, Isaías 1:13, mire lo que dice en otra versión, en la versión del lenguaje sencillo, ¿ya?, que la quise colocar acá. Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. No me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. En vez de decir no soporto su adoración, dice no soporto sus fiestas, ¿ya?
y me resultan molestas, porque ya no las aguanto. Bueno, eso es para que entendamos, ¿no?, qué pasa cuando el Señor también siente esto, ¿no? No soporta la adoración de aquellos que no lo hacen conforme a lo que Él ha dicho y también no actúan de corazón porque hay pecado en su corazón. Hay molestia, ¿no es cierto?, división, o lo están haciendo simplemente por religiosidad. Ahora hay un tema acerca del servicio, porque la palabra adoración y servicio muchas veces van unidas. Y esto quiero que también lo tomemos en cuenta antes de pasar al Nuevo Testamento. En Primera de Reyes 9:9, que dice, y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses. Los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Adorar y servir ya va de la mano. En muchos, si ustedes revisan por ahí, en muchos textos de la Biblia va de la mano, porque adorar a Dios, ya, o adorar a otros dioses, es servirlos. ¿En qué sentido servirlos? En el sentido de que uno participa de las ofrendas que se hacían, participaban, ¿no es cierto?, como sacerdotes, participaban en las diferentes actividades que hacían, ¿no es cierto?, las sectas que adoraban a esos dioses. Y lo que hacemos nosotros es servir a Dios también. Cuando decimos que adoramos a Dios, si realmente le adoramos, es que le servimos. ¿Y cómo le servimos? Nosotros le servimos en una iglesia local. Si usted se bautizó y no hace nada para el Señor, pues no le está sirviendo realmente. Cuando yo sirvo al Señor, es cuando a través de la iglesia local participo de una u otra manera, ¿no? Ya sea en la exhortación, ya sea animando a los hermanos, ya sea colaborando, ¿no?, de diferentes maneras para que la congregación crezca tanto espiritualmente como en número. Y ahí estoy sirviendo al Señor. Pero si no hago nada de eso, entonces no sirvo a Dios, no estoy sirviéndole, no estoy adorando, por lo tanto. Según de Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí estamos hablando de la ofrenda, ¿ya? Yo sé que ustedes lo pueden recordar. Está hablando de la ofrenda, ya de una ofrenda que se hizo, y dice, porque la administración de este servicio, ¿ya?, que tiene que ver con la ofrenda y con la adoración a Dios. Recordemos anteriormente que la palabra ofrenda tenía que ver también con adoración. La administración de este servicio no solamente suple a los santos falta. 1 Timoteo 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes, ¿no es cierto?, servían a los ídolos ahí en sus templos, pero ahora sirven al Dios vivo y verdadero de la manera que ya sabemos que debemos servir a Dios. Bien, hasta ahí algunas cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los conceptos de adoración. Pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a ver qué nos dice acerca de la adoración. En Hebreos 10:1, que dice, voy a colocarlo en varias versiones porque es muy interesante esto. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, ya, los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La ley no puede hacer perfectos a los que adoran, dice la versión internacional. Pues bien, otra versión moderna dice en la parte final,
por medio de los mismos sacrificios ofrecidos año por año, nunca puede perfeccionar a los que así se acercan a Dios. Acercarse a Dios tenemos ahí, en vez de adorar. O sea, los que adoran o los que se acercan a Dios. Si usted dice que adora a Dios, entonces tiene que decir que se ha acercado a Dios. Está en paz con Dios. Está, ¿no es cierto?, en comunión con Dios. Y otra versión más, la versión del castellano antiguo, del punto ahí, la segunda parte. Por eso, aún, punto seguido, perdón. Por eso, aún estando en vigor, y aunque los sacrificios se repetían año tras año sin cesar, no podía alcanzarse la meta de la salvación. O sea, acercarse a Dios es acercarse a la salvación. Adorar a Dios es buscar la salvación. Estar adorando a Dios, ¿no es cierto?, es estar buscando la salvación. Bueno, en este pasaje muy conocido, ¿no?, Romanos 12:1, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí, en este texto, se complementan, ¿no?, estas palabras que hemos estudiado del Antiguo Testamento acerca de adoración. Adoración espiritual, dice acá. ¿De qué adoración habla acá? Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando sale la adoración, solamente sale la palabra proscuneo, por lo tanto tenemos que hacer ver el contexto, ¿no es cierto?, de lo que está hablando. Pero sí, al lado de esto sale, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo. Recordemos que en el Antiguo Testamento salen palabras para decir adoración como sacrificio o como ofrenda. O sea, nosotros somos una ofrenda, ¿no es cierto?, a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, somos el sacrificio que debe ser santo, puro. Y por eso, ¿no es cierto?, tenemos que estar en adoración espiritual, que lo vamos a ver de ahí. Efesios 5:2 dice, y sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros, como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. También, esa es la adoración que hizo Jesús, un sacrificio voluntario agradable, de agradable olor que sube a Dios. Sigan el camino del amor, dice. O sea, el sacrificio espiritual que debemos hacer, ¿ya?, santo y agradable, también tiene que ver con el camino del amor, como así Cristo lo hizo, como ofrendó su vida, dice, en amor. Por lo tanto, nosotros debemos andar en amor, que es el sacrificio que Dios quiere. Otros textos más, Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, en Reina Valera. Pero la versión del lenguaje sencillo dice, estos hombres dicen que me respetan y me quieren, pero no me consideran parte importante de su vida. Cuando dice que este pueblo de labios me honra, o me rinde sacrificios, o me adora, ¿ya?, que eso es lo que quiere decir, este pueblo de labios, o sea, de la boca para afuera solamente, pero su corazón está lejos. Y en esta versión popular dice que me respetan y que me quieren, pero no me consideran parte importante de su vida realmente. O sea, su corazón está lejos. ¿Considera usted parte importante de su vida realmente a Dios? ¿Está su corazón cerca de Dios? ¿Cree usted que Dios forma parte, ¿no es cierto?, importante de su vida? Por lo tanto, lo primero que usted quiere hacer es la voluntad de Dios. Pues esto es lo que está diciendo este texto. Dice los hombres que me respetan y me quieren. Muchos dicen, ¿ya?, que respetan a Dios y que le aman. Muchos dicen tener amor a Dios. Muchos dicen que le honran. Pero dice acá,
su corazón está lejos de mí, porque realmente, como dice el contexto, ¿no?, de estos pasajes, no hacen su voluntad. No les interesa, ¿no es cierto?, hacer lo que Dios dice realmente, sino que lo hacen a su manera. En Hebreos 13:15 dice, por eso debemos alabar siempre a Dios. Perdón, pasando a otro tema ya, aquí, ya, de lo que dice Jesús a través de Marcos 7:6. En Hebreos 13:15 habla de la alabanza. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. O sea, cuando cantamos alabanzas de glorificación a Dios, ¿ya? Dice que alabémoslo, o sea, debemos hacerlo. Debemos cantar alabanzas, ¿no es cierto?, que glorifiquen a Dios cuando decimos, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, cuando agradecemos a Dios, ya, cuando reconocemos, ahí, ¿no es cierto?, en el himno número 43 de los Cantos del Camino, Señor mi Dios, que Él creó los cielos y la tierra. Bueno, eso es lo que está diciendo acá en Hebreos 13:15. Bueno, y pasamos ya a la parte final, en donde hablaremos de la verdadera adoración, en donde yo sé que muchos han hablado de este tema, pero vamos a hablar sobre algunas cosas nomás, no a definir lo que es la adoración en espíritu y en verdad, que ya, ¿no es cierto?, se ha hablado. Pero yo quiero solamente colocar acá algunos detalles. En Juan 4, del 19 al 24, cuando dice la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y aquí la palabra adorar, en todas las que están acá, sale la palabra proscuneo, que quiere decir arrodillarse, o que quiere decir rendir homenaje. Ya, cuando en el principio vimos esta palabra, tiene que ver con el rendir el homenaje, con arrodillarse, con besar la mano, ¿no? Con eso tiene que ver con rendirle honor. En este monte, dice, nuestros padres adoraron en este monte, hablando de los samaritanos. Y vosotros decís, ya, los judíos, que en Jerusalén, están donde se debe adorar, o sea, donde se debe rendir homenaje, donde deben llevar la ofrenda en realidad, porque era el lugar donde se hacía la ofrenda. No era el lugar donde era el lugar donde se hacía la ofrenda y donde uno proclamaba que era, ¿no es cierto?, adorador de Dios realmente. Entonces, era en ese lugar. Habían dos lugares, lo de Samaria, ¿no es cierto?, en su monte, y lo de Jerusalén, en el templo. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. O sea, no rendirán homenaje aquí, no será el lugar físico, no tendrán que arrodillarse acá, ni tendrán que traer la ofrenda acá, ¿no es cierto?, o hacer el sacrificio que ustedes traen. Todas las palabras que vimos en el Antiguo Testamento se conjugan acá realmente, en estos pasajes, ¿ya? O en estos dos montes, para recordar, ¿no es cierto?, la separación de Samaria con los judíos, los samaritanos con los judíos. Y el verso 22 dice, vosotros adoráis, ¿ya?, o le rinden honor a lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Y entonces la palabra proscuneo ahí, ya que dice arrodillarse, o los verdaderos, supongamos que lo transliteramos eso, los verdaderos arrodilladores, no podría salir así, ¿no? Los verdaderos, o las verdaderas personas que temen a Dios, podría ser, los verdaderos que traen ofrenda a Dios, que se ofrecen a Dios, que ofrecen algo a Dios, o los verdaderos servidores de Dios, también, que son todas las palabras que vimos, ¿ya? Y que como les dije anteriormente, en el Nuevo Testamento, la única palabra para adorar es proscuneo. Por lo tanto, tenemos que ver los contextos y, ¿no es cierto?, tratar de interpretar bien estos textos. La hora viene cuando los verdaderos adoradores, entonces, los que temen a Dios y los que ofrecen a Dios y los que sirven a Dios, lo harán
¿no es cierto?, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya no en Jerusalén ni en Samaria. Porque ciertamente a los tales el Padre busca, los que lo hacen de corazón. Recordemos que en el Antiguo Testamento había lugares, pero sí Dios pedía lo mismo. Cuando Dios les reclamaba que su adoración las detestaba, era porque no lo hacían de corazón, era porque no lo hacían de verdad, era porque realmente no estaban consagrados a Dios y no estaban apartados del pecado. Entonces, lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento era, ¿no es cierto?, lo mismo que estaba pidiendo acá. Sin embargo, acá, ¿no es cierto?, Dios dice que busca a los verdaderos adoradores y que no va a ser, no tendrán que traer su ofrenda ni a Jerusalén, ni, ¿no es cierto?, ahí a Samaria. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran, o sea, los que le temen, los que quieren rendir honor a Dios, los que quieren buscarle para la salvación, los que quieren servirle, realmente le deben adorar en espíritu y en verdad. Bien, hasta ahí dejo la presentación. Hay muchos textos, muchas otras indicaciones acerca de la adoración a Dios en la Escritura, pero sería muy largo, ¿no es cierto?, de verlas todas. Y nos quedamos con esta nomás y el comentario que ustedes quieran hacer para enriquecer este estudio. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermano Marcelo, por el estudio. Antes de poder participar de preguntas y aportes a lo que se expuso esta tarde, noche, voy a pedir, si es posible, mi hermano Ignacio Toledo, si nos puede despedir con una oración para luego dar paso a las preguntas o dudas o aportes que se puedan hacer. Si es posible, hermano Ignacio. Sí. Ok. Oremos. Padre Celestial, Padre Santo, Señor, venimos ante ti en oración, Señor, para darte las gracias, Señor, por haber recibido esta bendición a esta hora, a este día, de poder haber escuchado tu palabra una vez más, expuesta por nuestro hermano Marcelo, Señor, que tú esperamos sigas bendiciéndole con sabiduría y con el ánimo para poder enseñarnos, Señor, e instruirnos en todas las cosas. Y te agradecemos, Señor, porque hemos escuchado su la oración y esperamos que cada uno de los que haya oído en esta noche tenga las ganas de querer adorarte mejor, adorarte más cada día de forma más sincera, Señor, y que esto sea agradable para ti, ya que sabemos que también puedes rechazar esta adoración, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, nos sigas cuidando, nos sigas animando, inquietando, Señor, a poder tener más dudas, resolver nuestras dudas, Señor, poder crecer espiritualmente y poder ser cada día mejores servidores para ti, Señor, poder ser más útiles para la obra que tú quieres, Señor, para toda la humanidad, que podamos ir y predicarle el Evangelio de mejor forma, Señor. Te queremos agradecer por todas estas cosas, pedirte que nos sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo a los hermanos que están organizando toda esta serie de estudios, que esto pueda seguir edificándonos y ser de provecho para todos nosotros. Te agradecemos enormemente, Señor, por esto, y oramos ante ti, mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ignacio. También agradecer a nuestro hermano Marcelo por su exposición. Y bueno, quedamos entonces